Espérese que ya. La segunda es Contabilidad, contador. vamos a quedarnos con la primera, con el primer enunciado que dice registro cronológico de acontecimientos económicos que ocurren en la empresa. Contabilidad, contaduría de libros, solo la A es correcta, solo la B es correcta, todas son correctas. ¿Cuáles? Génesis, José, ok, dígame José. Yo entiendo que tenedoría y contabilidad son las que realmente son verdaderas. Ok, ambas son verdaderas. ¿Quién más? La participación, mis hijos. Muy bien, José Aníbal. ¿Quién más puede aportar? No Yo tenemos... escogí esa misma profesor que escogió José Aníbal. Ah, muy bien. ¿Quién más? Ligia Herrera. Yo en lo particular considero que es teneduría de libros, ya que esa es la forma de cómo registrar los libros contables, y la contabilidad viene siendo ya como la disciplina que, o sea, como el sistema que se utiliza o que utiliza métodos y teorías para poder llevar esos libros. Bien. Entonces yo le diré cuál es el enunciado, o mejor dicho, la opción que se corresponde con el enunciado número 1. Entonces, A y B son correctas. ¿Cuáles son A y B? Contabilidad y teneduría de libros. Ambas registran de manera cronológica acontecimientos económicos que ocurren en la empresa. O sea, ambas son correctas. Bien, ¿por qué? Teneduría de libros se refiere a aquella persona o la actividad que se desarrolla registrando acontecimientos económicos financieros en los libros de contabilidad, y precisamente la contabilidad es lo que hace. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que el tenedor de libros simplemente hace eso, llevar libros de contabilidad, mientras que la contabilidad la contabilidad, su objetivo final es la presentación de estados financieros. Ese es su objetivo general, la presentación de estado financiero para la toma de decisiones. Reiterando o afirmando, contabilidad y teneduría ambas son las correctas para el enunciado número 1. Bien, ambas son correctas. ¿Hay alguna duda? ¿Algún comentario, aporte? Primera vez que escucha ese término. ¿Lo ha escuchado en la universidad? ¿Lo ha leído? El silencio me dice que entendieron. Muy bien. IMS, ¿cuál es su nombre? Yamina Montero. Recuerde que es un nombre completo. Sí, en la universidad he escuchado los términos. Dijo su nombre, Yamila Montero. Yamina Montero. Bien, yo le estoy arreglando su nombre. Ya en la próxima usted tendrá con su nombre. Muy bien. Ahora el enunciado número 2 dice profesional. Ok, Kilsi, Loreli. Usted levantó su mano, dígame. Sí, buenas noches. Quería que me aclarase lo del tenaduría de libros. O sea, eso significa el que lleva los libros contables en la empresa. Eso es lo que usted quiso decir. Si no lo entendí mal. ¿Quién me ayuda a aclararle a Kilsi lo que es la teneduría de libros? Génesis, adelante. Ok. La teneduría de libros es el registro contable que se lleva de manera manual. O sea, el contable, la persona. Exacto, el tenedor del... Miren, la actividad, teneduría de libros. ¿Quién ejecuta la actividad? Tenedor de libros. Aquella persona que registra
de forma manual en los libros de contabilidad las informaciones económicas que afectan o que ocurren en la empresa. Bien, este término aparece en la asignación de los 98 términos contables que yo sé que ustedes hicieron, ¿verdad? Fue que a Kirsi se le olvidó, pero yo sé que ella lo hizo. Claro aquí. Sí, Usted hizo la asignación, Kirsi. La de los 100 términos o los 98 términos contables. bueno, la verdad es que solo hice la evaluación cuando entré a la reunión. Pero Solo eso. la asignación está primero que la evaluación. Ok, disculpen, la verdad es que no me fijé en mucho de eso. Leí así un Lo poco. que pretendemos dedicarnos a lo que es la contabilidad, tenemos que leer. Porque, por Ok. ejemplo, bueno, esto no es para ustedes, sino para todos, para mí inclusive. Porque, por ejemplo, donde nosotros colocamos nuestra firma o donde nosotros plasmamos información, eso no hace parte del resultado de eso. Si yo por no leer firmé o sellé un estado financiero, yo no puedo decirme, yo no lo leí. No, yo toda la responsabilidad civil, administrativa, penal recae sobre mí. Entonces hay que leer todo. Antes de usted ejecutar, debe de leer todo. Y si no entiende, procure entender antes de tomar una decisión. Bien, eso es para todo en la vida. Pero bien. Número 2. Enunciado 2. Profesional de la contabilidad. Hay varias opciones y ese enunciado conlleva múltiples opciones que usted puede seleccionar. Primero, contador, contable, contador público autorizado, CPA. Pérez, dígame. B. Pérez. Levantó la mano. Sí, Yamina. sí. Luego. También quería levantar la mano ahorita. CPA, contador público autorizado y contador. Las tres son correctas. Bien. Se entrecortó, pero logré escuchar que las tres son correctas. Es el punto número 2. Dice contador, contable y CPA. Bien, todo es correcto. Y me escucha mejor. Ahora sí, dígame, o repita, por favor. Excelente. Había dicho contador, CPA y contador público autorizado. Esas tres son correctas. Okay. Contador público autorizado y CPA. Ok, usted dejó afuera contable. Bien. ¿Quién más, por favor? Esas mismas, profesor. ¿Cuáles son esas? CPA y contador público autorizado, porque en contabilidad no se utiliza el término contable. ¿Quién más? Alicia Florian. Alicia Florian. Y luego Dominga Peña. Había seleccionado contabilidad, pero según lo que ha dicho la chica, también puede ser, también se le puede decir con los otros términos. ¿Cuáles son los otros términos? Contable, contador, CPA, contador público autorizado. CPA, que no lo había escuchado antes, y contador público autorizado, lo que dijo la chica. Bueno, no sabía si CPA significaba eso. Contador público autorizado. Bien, muy bien. Dominga Peña. Bien, entonces, enunciado número 2. Profesional de la contabilidad. Respuesta múltiple. Todas son correctas. Contador, contable, contador público autorizado, CPA. Una de nuestras compañeras mencionó que en contabilidad no se usa contable. Ahora bien, fuera del ámbito de la contabilidad, contable es todo lo que se pueda contar. Dentro de la contabilidad, contable es
un profesional de la contabilidad, por igual, contador fuera de lo que es la contabilidad. ¿Qué me dice? ¿A qué se refiere la palabra contador fuera de la contabilidad? Levantando la mano. Puede ser, no levante la mano. Dígame, no importa. Puede ser, puede tener varios términos, una persona que cuenta normal, así normalmente contando, o puede ser también un término de eso que utilizan, un contador de luz. Excelente. Alicia, dígame. Es una persona que registra, gestiona o aplica la contabilidad de una empresa o una persona. Eso es dentro de la contabilidad, pero lo que dijo nuestra compañera, es exactamente eso. Fuera de la contabilidad, contador es una persona que cuenta o un medidor eléctrico. Ahora bien, dentro de la contabilidad, contador es profesional de la contabilidad. Dentro de la contabilidad, contable es un profesional de la contabilidad. Dentro de la contabilidad, CPA y el contador público autorizado son profesionales de la contabilidad. Los CPA se diferencian de los contadores contables en única y sencillamente una cosa. ¿Quién me la dice? Yo veo, dígame, José Aníbal. Mi opinión es la siguiente, profe, que un contador, y disculpe que valga la redundancia, es aquel que, como ustedes dijeron, cuenta ciertos objetos por enumerarlo o algo así, pero que el contador no es más que lo que caracteriza y denomina a una persona como profesional del área. No entendí. Usted me dijo, el primer concepto se relaciona a lo que está fuera de la contabilidad. Y el último es lo que significa en nuestra área. Cuando nosotros estemos conceptualizando, nos enfocamos a lo interno de nosotros. Bien, entonces, todos esos términos se relacionan con el profesional de la contabilidad. Ahora bien, la pregunta es diferencia. Veo manos levantadas, Robert Suriel, luego Ligia y luego Alicia. Adelante. Adelante. Buenas noches. No sé si lo escuchan, pero hasta donde yo tengo entendido, la diferencia entre el contador público autorizado y el contador no es más que el contador público autorizado tiene un poder otorgado por el Estado llamado S4, que le da la libertad de firmar estados financieros. Muy bien. Esa es la diferencia. Un CPA, cuando yo digo CPA, me estoy refiriendo a las iniciales que se refieren al contador público autorizado. CPA es un profesional ante todo de la contabilidad, ¿verdad? Para usted ser CPA, tiene que ser profesional de la contabilidad y esa profesión la otorga ¿cuál? El grado universitario. Entonces, usted es contador o contable. Cuando usted tiene el S4, ya usted se colegió en el colegio, en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados, ¿verdad? Ya usted forma parte de ese gremio profesional. Entonces, le otorgan su S4. Eso es una autorización del señor presidente constitucional de la República del momento que le otorga a usted como contador, le otorga fe pública. ¿Quién sabe lo que es fe pública? Fe pública. Fe pública. ¿Me Dígame. escuchan? Sí, le escucho. Buenas noches. Disculpe que tenía problemas para acceder, entré un poquito tarde, pero estoy aquí, lo logré hoy. Excelente. Fe pública significa que las firmas y los informes que presente están autorizadas para hacerla porque tiene tiene asignado un número de registro para hacerlo. O sea que las informaciones que presente son certificadas. Bien,
Fe pública quiere decir que el Estado le otorga a usted legalidad para presentar y validar estado financiero, informaciones financieras, que lo que usted selle, eso tiene validez oficial a nivel nacional. Bien, a nivel nacional. Ese sello en ese estado financiero indica que las informaciones financieras cumplen con los principios de contabilidad generalmente aceptados, que cumplen con la normativa contable a nivel nacional e internacional. Por eso, cuando un contador, cuando un CPA sella un estado financiero, es responsable civil, administrativa, penal y judicialmente de todo lo que ocurra luego de ese sellado. Que las informaciones luego se determina a través de un peritaje que son inciertas, usted va a tener problemas con el gremio, con la ley, en su trabajo. O sea, que es una serie de implicaciones. Entonces, esto te lo da la fe pública. Es igual que los abogados tienen fe pública, igual que los alguaciles, fe pública, igual que los DGCET. Usted ve cuando usted se va en rojo o comete una infracción, el DGCET está investido de autoridad pública para penalizarlo o para multarlo. Por eso esas multas se hacen efectivas y usted tiene que pagar porque él está investido de autoridad. Igual sucede con nosotros. Estamos investidos de autoridad. ¿Quién nos lo otorga? El señor presidente. ¿A través de qué? De un S4. Copiado con eso. O sea, entendieron la diferencia. Los CPA tenemos o tienen fe pública. Los contables, contadores, no tenemos fe pública. Podemos hacer estado financiero, pero deben de pasar el escrutinio de un CPA para que tengan validez. Quise hacer hincapié en esa parte para que conocieran esa diferencia, pero que es muy importante. Entonces, los 4 conceptos son todos se asocian a lo que es el profesional de la contabilidad, todos. Bien. Número 3. Esto es un enunciado, todos lo son. Recopila de manera resumida los aumentos y disminuciones que se originan a raíz de las transacciones comerciales. Son múltiples expuestas. Cuenta contable, débito o crédito. ¿Cuál creen ustedes que es? Les recuerdo, son múltiples expuestas, o sea, más de una. Levantando las manitos. Nadie se anima. ¿Puede repetir, por favor? Que acabo de entrar, se me cayó la llamada. Bien. ¿Quién más? Bueno, tenemos otro cuestionario hoy mismo, así que tomen anotaciones rápidas para que puedan responder. Repito, recopila de manera resumida los aumentos y disminuciones que se originan a raíz de las transacciones comerciales. Está la opción cuenta, opción cuenta contable, opción débito, opción crédito. ¿Qué me dice? Génesis, adelante. Cuenta contable. Cuenta contable, muy bien. ¿Quién más, por favor? Levantando las manos. Cuando ustedes quieran pueden participar, no hay problema. Gladys González. Gladys González. Las cuentas contables. Bien. Sí. ¿Quién más, por favor? Ligia Herrera. Adelante.
Yo coloqué igual cuentas contables, profe. Bien. Esto tiene múltiples opciones y ustedes bien pudieron elegir cuenta y cuenta contable, que son los términos que se asocian correctamente al enunciado. Cuando yo hablo de cuenta, me estoy refiriendo a cuenta contable, o sea, no. El que cogió cuenta lo hizo bien, el que cogió cuenta contable lo hizo muy bien, y el que escogió tanto cuenta como cuenta contable lo hizo excelente, muy bien. La cuenta es donde se recopila de manera resumida los aumentos y disminuciones que se originan a raíz de las transacciones comerciales. Eso hace una cuenta. Aumentos y disminuciones, dos cosas a la vez. Muy por el contrario, lo que hace un débito o lo que hace un crédito. Bien, un débito aumenta a cierto tipo de cuenta, hace una cosa, que es aumentar o disminuir. Igualmente sucede con el crédito, hace una cosa, o aumenta o disminuye una cuenta. Mientras que la cuenta contable o la cuenta produce o se refleja un aumento y una disminución, ambas cosas. Por eso es bueno leer, como le decía, leer de forma detenida. Por eso les di 20 minutos para que reflexionaran y no tomaran decisiones de forma no consensuada. Bien, la respuesta es cuenta contable y cuenta, la misma para todas. Muy bien, entonces el número 4, yo estoy pasando, pero si tienen duda con relación a esto, podemos volver hacia atrás. Número 4, una preparación sólida en la teoría contable permite conscientemente el correcto registro contable. Esas 8 personas dijeron que es verdadero. Una preparación sólida en la teoría. Muy bien. Una persona dijo que es falso. Otra persona dijo existen otros métodos. ¿Quién me dice o quién difiere? ¿Quién me dice que es falso? ¿Quién me dice que existen más métodos? Adelante, participen. O quién me dice que es verdadero, que eso ayuda a un correcto registro de forma consciente. Génesis, adelante. Yo puse que era verdadero. Bien. Y el que puso falso, ¿por qué dice que es falso? Participen, sin miedo. Si usted participa, obtiene experiencia. Si se equivoca, obtiene experiencia. Si la acierta, obtiene experiencia. O sea, eso es ganar, ganar. ¿Quién me dice qué otro método podría existir para usted? Claro, que no sea la preparación en la teoría contable, para usted de forma consciente hacer un correcto registro. ¿Quién me diría? Bueno, está bien, no importa. Estas encuestas al final presentan los nombres de las personas que seleccionaron. Así que hable ahora o será descubierto. Si usted no domina la teoría contable, es imposible que usted entienda lo que es un débito, entienda lo que es un crédito. Hay que desarrollar esa práctica o esa teoría, hay que profundizar. Bien, vamos a ver teoría y vamos a ver práctica. La teoría es muy necesaria para la práctica, muy necesaria. En la contabilidad eso sucede.
la teoría. Bien, número 5. Enunciado 5. Resultado de restar el total del débito y el total del crédito. Hay solo una opción correcta. Bien, la primera, balanza general. Segunda, balance de una cuenta. Tercera, balanza de comprobación. Cuarta, todas son correctas. Y quinta, ninguna es correcta. ¿Qué me dice ahí? Bien. ¿Cuál creen ustedes? P. Pérez, adelante. Y luego Ligia. Ligia, Ajá, ¿me escuchan? claro, yo. Ok. Esa sería el balance de una cuenta. Muy bien. ¿Quién más aporta? Otra cosa que quisiera aportar, también se Ya. le dice saldo de una cuenta. Saldo de una cuenta. ¿Quién más me dice? Balance general. Balance general. ¿Quién más? ¿Quién más? Génesis. Yo Alicia. también puse balance general. Bien. Alicia, dígame, te hablo. Balance de una cuenta. Bien. Fíjense algo. En contabilidad, balance con C, balance general, no existe. Sí existe balance de una cuenta, el cual se relaciona, bueno, ese término se relaciona con el enunciado que te dice resultado de restar el total del débito y el total del crédito. Cuando yo digo total de débito y se lo resto al total del crédito, me estoy refiriendo al balance de una cuenta. A eso me estoy refiriendo. Ese término se asocia con ese enunciado. Balanza general, con Z, balanza general, es un estado financiero. Bien. Un estado financiero. Balanza de comprobación es un documento contable que te permite conocer la igualdad entre el débito y el crédito. Luego de que tú realizas los registros, las cuentas T o los mayores, bueno, las cuentas T, para tú comprobar que todo fue realizado de manera correcta, tú haces o uno hace una balanza de comprobación. Pero el término que se asocia con el enunciado es balance. O sea, balance de una cuenta. ¿Claro con esto? Sí. Bien. Número 6. El enunciado. Registro que se realiza en el lado derecho de una cuenta. Registro que se realiza en el lado derecho de una cuenta. Esto es una opción. Una opción es la correcta. Está crédito o CR, está débito o DR, está crédito o DR y está débito CR. Ligia y Yamina Montero. Esa cuenta en el lado izquierdo es el crédito o CR. Es el número, ok. El número 6. Repito, el enunciado. Registro que se realiza en el lado derecho
de una cuenta. Repítame, por favor, lo que usted dijo. El crédito o CR. Muy bien. Crédito o CR. Si eligieron crédito, está correcto. Y si eligieron crédito o CR, también está correcto. Cuando yo hablo, o cuando yo leo, o cuando me dicen lado derecho, inmediatamente se asocia con crédito o con las iniciales que identifican, bueno, con CR, que son las iniciales que identifican el crédito. Bien, registro, lado derecho, crédito o CR son términos asociados al lado derecho. ¿Entendieron esa parte? Sí, no, sí. Bien. Alicia escribe que sí entendió. Bien. Todo lo que sea al lado derecho es crédito o CR. Eso es mayúscula, CR. El punto lo lleva porque ya, ¿verdad?, es un punto final para esa oración. Pero CR, todo mayúscula. El enunciado número 7. Registro que se realiza en el lado izquierdo de una cuenta. ¿Quién me ayuda ahí? El débito, profesor. Débito, Ligia, usted dice. Ah, sí, el débito o DR. Débito o DR, muy bien. Veo a Ali, ok, veo a Génesis, a Lavis. La misma explicación que se le dio sobre el crédito es inversa al débito. Aquí hablamos del lado izquierdo de una cuenta. Cuando hablamos de débito, ¿verdad? Lado izquierdo, débito o DR, que son las iniciales que identifican el débito en mayúscula. Bien, lado izquierdo, débito, DR, débito, asocien eso, débito. Nunca asocien débito y crédito con situaciones de desventaja o de ventaja para la empresa. En contabilidad, esos dos términos no representan ni bien ni mal, ni bien ni mal. Representan aumentos para unas, disminuciones para otras, representan cantidades monetarias, representan un lado de la cuenta u otro lado. Tiene muchos conceptos eso, pero ninguno con bueno ni malo, ni que yo debo, ni que yo presto, nada de eso. Número 8. Origen acreedor son aquellas cuentas cuyo, con varias opciones, primer registro se realiza en el lado derecho. Aquí yo repetí, primer registro se realiza en el lado derecho. Ahí debió decir, en vez del lado derecho, debió decir crédito. Bien. Aumento se efectúa en el lado derecho. Primer registro se realiza en el CR. Ya sabemos lo que es CR. Estoy leyendo las opciones de ese enunciado. También dice disminución se efectúa en el lado izquierdo o todas son correctas. ¿Qué me dice ahí? Cuando yo digo P. Pérez, adelante. Todas son correctas. Exacto, todas son correctas. El que seleccionó una está bien. El que seleccionó varias está bien, pero el que seleccionó todas está excelente. Aprendieron o asociaron
términos que se relacionan con crédito. Todo eso es crédito. Cuando yo veo que hay una disminución en el lado izquierdo de una cuenta, inmediatamente yo sé que esa cuenta es de origen acreedor. Acreedor. Inmediatamente lo sé porque disminuye su balance en el lado izquierdo. Ahora, cuando yo veo que esa cuenta aumenta en el lado derecho, inmediatamente sé que es una cuenta de origen acreedor de créditos. Yo inmediatamente lo sé por estas dos situaciones. Bien, por estas dos situaciones. También lo sé porque ese registro, el primero que se hace a esa cuenta es en el lado derecho. Lo sé también. Bien, ahí está todo. En el lado derecho, lado derecho, lado derecho. Todos son términos que se asocian al crédito. Y es bueno que ustedes lo manejen al dedillo. Y eso es lo que yo pretendo con este curso. Ustedes manejen eso y más cosas. Claro, como el enunciado 8, origen acreedor. Sí. Bien. Número 9. Origen deudor. Son aquellas cuentas cuyo primer registro se realiza en el lado izquierdo. Primer registro se realiza en el lado débito. El primer registro se realiza en el TR de una cuenta. Un aumento se efectúa en el lado izquierdo. Una disminución se efectúa en el lado derecho. Todas son correctas, ninguna es correcta. P. Pérez. Todas son correctas. Igual que la otra, pero de forma inversa. Cuando yo veo un débito, tal cual, así mismo escrito, débito, inmediatamente lo asocio con el lado izquierdo de una cuenta y hago una aclaración. Las cuentas todas tienen un lado débito izquierdo y un lado crédito derecho. Todas la tienen. Las cuentas todas tienen. Inclusive son una de las partes más importantes de la cuenta. El lado débito izquierdo, el lado crédito derecho. Bien. Entonces, la misma explicación que le di más arriba, pero a la inversa. Izquierdo, yo sé que si aumenta en el lado izquierdo es una cuenta deudora de débitos. Yo sé que cuando disminuye en el lado derecho, yo sé que esa cuenta es de origen deudor. Yo lo sé por esa situación, esas dos situaciones. También lo sé cuando ese primer registro que yo hago, lo hago en el lado, en el DR, que es el débito. Bien. Esto es importante que lo conozcan porque son términos que usaremos muchísimo. El débito y el crédito. Bien. El número 10. DR y CR son las iniciales identificativas del débito y el crédito, respectivamente. Hay solo una opción, aunque dice múltiples opciones, pero hay solo una. ¿Es correcto, incorrecto o no lo sé? Yamina Montero. Correcto. Ciertamente es correcto, porque ya lo dijimos allá arriba y ya lo sabemos porque en la asignación de terminología contable son parte de eso es parte de la tarea, de la asignación. DR corresponde al débito, CR corresponde al crédito.
Correcto. El no lo sé, de cierta forma es entendible. Muy bien. Ahora tienen 5 minutos para un receso, un descanso, beban agua, estírense. A las 9:35 volvemos con el último cuestionario. Descansen. A las 9:35 retornamos. Es conocido como estado de, ¿quién me ayuda? Yamina. Estado de cuenta. No. El estado de situación. De situación. El balance, perdón, la balanza general. Balanza general o estado de situación. ¿Dudas en relación a lo que acabo de decir? El estado financiero conocido como balanza general. Lo que le dije en el cuestionario pasado. Balanza general. Estas 3 cuentas conforman la estructura del estado financiero conocido como balanza general o estado de situación. Bien. Y estas 3 cuentas son reales, o sea, sus balances permanecen abiertos hasta el siguiente periodo contable. O sea, pasan de periodo contable en periodo contable con balance. Muy raro usted va a ver una cuenta de activo o pasivo capital cerrada. Muy raro. Es lo que comúnmente se llama o se manifiesta que permanecen abiertas estas 3 cuentas que son reales. Bien. Entonces, el enunciado 2, ingresos, costos y gastos. Solo hay una respuesta correcta. La primera es clasificación de las cuentas según su origen, que ya sabemos que es deudor o acreedor, o clasificación de las cuentas según su uso, en reales o nominales. B. Pérez, adelante. Son nominales. Clasificación según su uso. Y según su uso son nominales. ¿Por qué digo su uso? Porque me estoy refiriendo
al estado financiero que se utiliza o que utiliza esas cuentas. Bien. Entonces, ingresos, costos y gastos en ese mismo orden. Cuando yo vea esas tres cuentas en ese orden, yo sé que la clasificación corresponde al uso. Según su uso, son estas: ingresos, costos y gastos. Ahora bien, la subclasificación de estas tres es nominal. Con estas tres cuentas, yo elaboro el estado financiero conocido como estado de ganancias o pérdidas. Bien, Perdone, profe, ¿con cuáles? dígame. ¿Con cuáles? ¿Con el gasto? ¿Cómo fue que dijo? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Fue gasto o cuál fue? Sí, yo le puedo ayudar con esas cuentas, ingresos, Ahí me costos y perdí. gastos. Se realiza lo que es el estado de resultado o estado de ganancias o pérdidas Exactamente. o Muy estado de bien. resultado interno. Bien. Y si usted escuchó lo que dijo su compañera. Ella dijo con costos y gastos. No sé si dijo otra palabra. Claro, dijo tres. Con las Entonces, cuentas de ingresos, costos y gastos se elabora el estado financiero conocido como estado de ganancias o pérdidas. Bien, estado de ganancias o pérdidas. Esas tres cuentas en ese mismo orden son, según su uso, nominales. Bien, nominales. Según su uso son nominales. Cuando usted ve esa secuencia de cuentas, tal cual, ingresos, costos y gastos, ya sabe inmediatamente que son nominales. Nominales son aquellas cuentas que se cierran al final de cada periodo contable. O sea, su balance entra en cero en un nuevo periodo. Bien, cuando hablan de cerrar cuentas, se están refiriendo a esas tres. O se realiza en cada periodo contable, No año fiscal, sino periodo contable o periodo contable. Claro con esto. El enunciado 3, aunque yo pase al siguiente enunciado, si hay dudas, me pueden hablar. Enunciado 3, activos, costos y gastos. La clasificación correspondiente es según su origen o según su uso. Una persona diferente que me diga, por favor. Robert Suriel, adelante. Esa es según su origen. Según su origen, activos, costos y gastos. ¿Quién más? acreedor, deudor. Una pregunta o una respuesta. Es que la recuerdo así. Es una respuesta. Bien, ¿quién más? ¿Quién más? Cuando yo observo o visualizo esa secuencia de cuentas, activos, costos y gastos, inmediatamente yo sé que es la clasificación según su origen. Y según su origen solo hay dos: deudor o acreedor. Ahora bien, activos, costos y gastos, ¿qué son? ¿Origen deudor o acreedor? Deudor. Deudor. ¿Quién más? Bien. El origen de esas tres cuentas es el deudor. Veo aquí que Alicia escribió deudor. Bien. Su origen es deudor. Y reitero, la secuencia de cuentas te indica de forma inmediata el origen. Perdón,
te indica de forma inmediata la clasificación, si es por origen o si es por uso. Si es por origen, es deudor o acreedor. Si es por uso, es reales, son reales o nominales. ¿Claro con esto? Parece Sí. que no va. Bueno, profesor, tiene problema. Ok, bien, excelente con el problema. Número 4. Pasivos, capital e ingresos. Una sola es la correcta. Es una clasificación por origen o por uso. ¿Puede repetir la pregunta? Bien. Robert, ¿usted puede repetir la pregunta, por favor? Lo que escuchó. Adelante, Robert. Hay ruido. Sí, El niño grita. hay un bebé ahí gritando. Repito. Enunciado 4. Pasivos, capital e ingresos. La clasificación es según su origen o según su uso. Según Robert, Según su Según su origen. según su origen. La secuencia de cuentas nos da un parámetro para conocer si es según su uso o según su origen. Entonces, pasivo, capital e ingresos, según su origen, son ¿qué? Deudoras o acreedoras. Acreedoras. Acreedoras, aumentan con crédito. Acreedora. Acreedora, perfecto. Número 5. Yo se la dije ya, pero bueno. Cuentas deudoras, ¿cuáles son? Activos, costos y gastos o pasivo, capital e ingresos. Génesis, Robert. ¿Qué me dice? Costos y gastos. Activos, costos y gastos. La secuencia, recuerden, son deudoras porque aumentan con débitos. Bien. Enunciado 6. Cuentas acreedoras. Activos, costos y gastos o pasivo, capital e ingresos. Robert Suyel. pasivo, capital. Sí, ¿cuál es? Oh, bien, bien. Cuentas acreedoras, pasivo, capital e ingresos. Muy bien. Acreedora porque aumentan con crédito y disminuyen con débito. Entonces, número 7, enunciado 7. Que dice, para elaborar el estado de resultado, también conocido como ganancias o pérdidas, ¿cuáles cuentas se utilizan? No se las voy a decir, díganmelo ustedes. El estado de resultado o ganancias o pérdidas, ¿cuáles cuentas utilizan? Yamina, luego Pérez y luego Ligia. Los ingresos, los costos y los gastos. Muy bien, como lo dijimos y como ustedes reforzaron más arriba. El estado de ganancias o pérdidas, también conocido como estado de resultado, utiliza las cuentas de ingresos, costos y gastos. En ese mismo orden. Enunciado 8. Para elaborar el balance, ahí yo cometí un error. Para elaborar o mejor dicho, la balanza con Z, balanza general o estado de situación. ¿Cuáles cuentas se utilizan? Yamina. Los activos, los pasivos y el capital. Pasivo. Activos y capital. Ah, sí.
Activo, pasivo y capital. Muy bien. Como lo dijimos más arriba. Entonces, el enunciado número 9 dice: seleccione los enunciados relacionados a la teoría contable. Ahí están las definiciones todas de lo que es un activo, pasivo, capital, ingresos, costos y gastos. Entonces, todas esas definiciones o conceptualizaciones corresponden a lo que es la teoría o no corresponden. Yamina. Todas son verdaderas. Claro, todas son verdaderas, porque ya ustedes conocen las conceptualizaciones porque las tienen en asignación. Bien. Entonces, por hoy vamos a terminar la docencia, pero vayan encendiendo las cámaras para una fotografía. Encendiendo La sus pregunta cámaras. es activo, pasivo y capital. Son las cuentas que componen el balance general. Dígame. Que una chica que preguntó sobre la pregunta número 8, la respuesta, al profesor no le escuchó, que es activo, pasivo y capital, que son las cuentas contables que componen el balance general o estado de situación. Exacto, activo, pasivo y capital. Muy bien. Le había repetido o le había dicho que estas grabaciones estarán disponibles. Bien, o sea, le va a tener tiempo para copiar o para hacer anotaciones más precisas. En caso de Robert, dígame. Cámara encendida. Bien, es una pregunta, profesor. Bien, Alicia, ¿por qué se ríe? Dígame. Cuando usted habla de balanza general, ¿se refiere a la balanza general que se hace, por ejemplo, para determinar la pérdida o ganancia del periodo, donde se resumen todas las cuentas? No. Revisa un poquito más hacia atrás o la grabación que vas a tener disponible. Entonces, cuando estén listos para la foto, me avisan. Asimismo, Lady, arreglese el pelo. Entonces, Robert, cuando usted pueda, ponga o para la próxima, ponga su fotografía o encienda su cámara. Bien, en 1, 2, 3. Vamos a tomar otra. Yo sé que va a quedar mejor. 1, 2. Vamos. 1, 2, 3. Perfecto. Ligia ha salido con los ojos cerrados, pero bien. Ahora, finalmente, le agradezco que hayan participado muy activamente, que hayan conectado a la hora indicada y ya finalmente en el chat del Zoom escriban sus nombres completos. Cuando lo hagan, pueden retirarse. Su nombre completo. En el grupo de WhatsApp. En el chat de Zoom. El grupo de WhatsApp está temporalmente inhabilitado el envío de mensajes.